Estatuas de Adiyogi, tantas como sea posible, no solo en la India, sino también en otros países, comenzando por Estados Unidos. ¿Qué es esto? ¿Debería importarnos? Para la mayoría de las personas en Occidente, el yoga es una práctica de posturas y ejercicios físicos que ayudan a la salud física y les dan tranquilidad. Pero en realidad, no solo existen diferentes tipos de yoga que nada tienen que ver con contorsiones físicas, sino que el yoga es algo mucho más profundo que la sola búsqueda de salud física y mental. La palabra yoga, que es de origen sánscrito, hace referencia a unión, a la acción de unir. De hecho, tiene la misma raíz que las palabras yugo y cónyuge en español, donde hay una unión implicada. Para unos, la unión del yoga es la unión con lo divino. Para otros, es la unión del cuerpo, la mente, la conciencia y el espíritu. También ese unir puede referirse a recordar, conectar. Y es que al fin y al cabo, el yoga es, en esencia, el cese de los ruidos de la mente para conectar con la realidad fundamental. Según cuenta el famoso yogi Sadhguru, hace unos 15.000 años, en las zonas altas del Himalaya, apareció un hombre especial. Un hombre de quien nadie sabía ni su nombre ni su origen. Según cuenta esta historia, aquel hombre permaneció en un cierto trance hasta alcanzar el estado de no ser, de modo que en ese momento se volvió Shiva. Este habría sido el primer yogi, o sea, Adiyogi, el primer gurú, y quien preparó a 7 discípulos que esparcieron la disciplina del yoga por el mundo entero. Sadhguru lo cuenta no como una leyenda, sino como un hecho histórico. El asunto es que con la idea de mantener en la memoria y en la conciencia de la humanidad la importancia de lo que hizo aquel primer yogi, Sadhguru trabajó en el diseño de la estatua de Adiyogi, que también representa a Shiva, y levantó la primera, un gigantesco busto de 112 pies de altura, algo más de 34 metros, en el corazón de su centro espiritual, su ashram, allá en la India. Esa fue solo la primera. Ya se han levantado otras, y según el plan de Sadhguru, serán levantadas tantas otras como sea posible, no solo en la India, sino también en otros países, en Estados Unidos, una por cada estado. Hay mucho que decir al respecto de este proyecto, pero primero debo aclarar que personalmente tengo una relación compleja con el tema de los gurús de la India, incluido Sadhguru. Muchas de sus afirmaciones son verdaderas. Son conocimientos esotéricos, conocimientos a los que la ciencia moderna apenas está llegando y otros a los que quizá nunca llegará. Sin embargo, no debemos olvidar que estos hombres llamados gurús siguen siendo personas, hijos de su cultura, una cultura de autoproclamados gurús e iluminados. Lo hizo Siddhartha Gautama, el famoso Buda, y muchos otros antes que él. Lo hizo Yagi Vasudev, Sadhguru y muchísimos más. Con esto no estoy despreciando ni negando el aporte que estos hombres han dado a la humanidad. Solo pretendo poner las cosas como realmente son. El tema de la iluminación está lleno de problemas, pero de eso hablaré en otro video. En cuanto al yoga, hay que mencionar que su historia siempre se la ha querido ligar de una
u otra forma a lo divino, a lo sagrado, a Shiva, que es uno de los principales dioses del hinduismo. El relato específico de Sadhguru hace lo mismo. Así que, aunque muchos lo nieguen, incluyendo a Sadhguru, el yoga se mantiene muchas veces en el campo de la religiosidad, con todo lo que eso implica. Esto, aclaro una vez más, no disminuye los aspectos positivos del yoga. En realidad, el verdadero origen del yoga no se conoce. La historia de Shiva es solo una leyenda. De hecho, es muy posible que el yoga haya sido una práctica de origen chamánico desarrollada a lo largo del tiempo. Lo que sí es un hecho es que el yoga es una de las 6 doctrinas oficiales del hinduismo, que si bien es cierto es una religión muy diferente al cristianismo, no deja de ser religión. Entonces, si la historia contada por Sadhguru es solo leyenda, o sea, es ficticia, ¿por qué crear estatuas de Adiyogi que al mismo tiempo es Shiva? Para Sadhguru, su relato es un hecho, y la idea de las estatuas es celebrar a Adiyogi por haber hecho la mayor contribución a la conciencia humana, que la gente vea en Adiyogi un ejemplo de todo lo que un hombre puede ser y de todo lo que puede no ser. La verdadera razón, me temo, es muy diferente. Un aspecto problemático de Sadhguru y de todos estos hombres autoproclamados gurús es su innegable conexión con ciertas creencias y cierta religiosidad. Sadhguru no se presenta como religioso, de hecho se ha manifestado en contra de la religión. Sin embargo, en la esencia de gran parte de su discurso y en el solo hecho de tomar la figura del dios Shiva y conectarla con la del supuesto primer yogi, a quien le confiere características prácticamente divinas, refleja su persistente inclinación hacia la religiosidad. Sé que Sadhguru ha querido darle a Shiva una explicación no religiosa, una explicación que incluso intenta acercarse a conceptos de la física cuántica. Pero no nos engañemos, Shiva es parte de la religión hindú. La veneración a Adiyogi es veneración religiosa, se le vea por donde se le vea. Sadhguru afirma que la palabra Shiva significa lo que no es, obviamente refiriéndose a ese estado fundamental de la realidad de donde todo proviene. Sin embargo, lo que los textos antiguos demuestran es que Shiva significa auspicioso, benigno, y designa a una de las principales deidades del hinduismo. Así que la conexión religiosa está ahí, muy presente. Y antes de que alguien me diga que yo adoro a un gato, a un búho y a una estrella, les aclaro que yo no venero ni adoro a ninguna imagen ni a ningún ser. Eso que está detrás mío solo corresponde a mi interés por la historia y el simbolismo de ciertas figuras, y porque me gusta su estética, es solo decoración. Así que, aclarado ese punto, continuemos. Aparte de ciertas creencias religiosas, hay otro aspecto que pocos parecen notar de Sadhguru y que es muy importante: su marcado nacionalismo hindú. Cuando hablamos en términos de conciencia y del gozo de la existencia, no debemos fijarnos en nociones tan humanas y coyunturales como las divisiones políticas o las ideologías que ensalzan a un pueblo por encima de otros. Y aunque no es criticable que una persona común o todo un pueblo quiera defender sus valores tradicionales, sí es problemático que un supuesto iluminado tenga esas líneas de pensamiento.
Este aspecto del nacionalismo de Sadhguru es importante porque parece ser uno de los objetivos principales de la red de estatuas de Adiyogi más allá de la India, la implantación de una red de influencia cultural. Una cosa es que en Occidente se adopten de forma voluntaria diversas prácticas del yoga y otra cosa muy distinta es querer implantar el modelo de pensamiento y creencias de la India. Ya bastantes problemas tenemos con las creencias cristianas. Salir de una creencia para entrar en otra no es el camino para ser libres. Erigir estatuas de Adiyogi no es una ayuda a la expansión de la conciencia. Aun cuando el objetivo fuera tomar a este Adiyogi como un ejemplo, al ser presentado en forma de estatua, no una, sino tantas como se pueda y no pequeñas precisamente, la verdad es que solo lo lleva a la adoración. Y si algo ha demostrado el ser humano, es la facilidad con la que busca apoyarse en un Dios. Alentar la veneración de estatuas es alentar la idolatría y la creación de cultos y religiones. Toda esta situación de la que les he hablado me lleva a la reafirmación de algo que ya he mencionado muchas veces aquí en el canal. La experiencia de conciencia debe complementarse muy bien con el cultivo del intelecto. De lo contrario, es muy fácil caer en la imaginación y las creencias. Solo en cierto momento del trabajo espiritual es cuando debemos entender los límites del intelecto y dejarlo a un lado. Esta ha sido precisamente otra de mis grandes diferencias con Sadhguru, su sostenido desprecio al intelecto y a la educación, posición que aunque puede que nazca de su deseo porque la gente aprenda prácticas como la meditación y otras, sigue siendo contraproducente y hasta contradictoria con su actuar. Dar charlas, responder preguntas, escribir libros y reflexionar sobre la vida solo se logra gracias al intelecto y a la educación, que él sí tiene, aunque lo niegue. La educación y el desarrollo del intelecto son esenciales para escudarse contra las creencias, los dogmas y las manipulaciones, y son esenciales para no autoengañarse en el complicado camino del acercamiento a la realidad no material. El yoga es sin duda una herramienta maravillosa y es de agradecer su existencia. Pero tengamos cuidado de no caer en creencias, en cultos ni en adoraciones. Y ahí se los dejo. Hasta la próxima.